El millonario se burló de la pobre niña en el banco. Solo quieres consultar tu saldo. Probablemente no tengas ni $10, pero cuando escribió la contraseña y la pantalla se iluminó, su rostro se puso completamente pálido. Antes de profundizar en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde la ves. Disfruta la historia. Los pisos de mármol del Hartwell Bank brillaban bajo candelabros de cristal, cada uno de ellos importado de Italia a un costo tremendo. El vestíbulo del banco se extendía a lo largo de 3 pisos con paredes revestidas de caoba y pinturas de los fundadores del banco dispuestas en orden cronológico. Era un monumento a 43 años de riqueza y poder estadounidenses, un monumento que parecía tan permanente e inmutable como el mármol mismo. Samuel Hartwell había construido esta institución de la nada en 1980, cuando el distrito financiero de Manhattan era un lugar completamente diferente. Entonces era joven, ambicioso, hambriento y poseedor de una comprensión casi sobrenatural de cómo se movía el dinero en el mundo. Durante 43 años, guió al banco a través de recesiones y auges, a través de caídas del mercado y crecimiento extraordinario. Había construido una institución que era respetada no solo por su rentabilidad, sino por su integridad. Samuel Hartwell estaba muerto. Habían pasado 8 meses desde su funeral y la ciudad contenía la respiración. Bancos como Hartwell no simplemente perdieron a sus fundadores y continuaron sin cambios. Se rumoreaba sobre la sucesión, sobre si la institución podría sobrevivir sin el hombre que la había moldeado tan completamente. La junta directiva tomó su decisión rápida y silenciosamente. El hijo de Samuel, David Hartwell, eventualmente asumiría el control de la institución, pero primero habría un periodo de transición. En primer lugar, habría un proceso cuidadoso y mesurado para garantizar que se mantuvieran los valores y principios del banco. Un martes por la mañana a finales de octubre, ocurrió algo que destrozaría todo lo que todos creían sobre el funcionamiento interno del banco. Era un martes cualquiera, los mercados se mantuvieron relativamente estables. El café en la sala de descanso ejecutiva estaba recién hecho, las cadenas de noticias financieras zumbaban suavemente desde los televisores montados en las paredes del departamento de inversiones. Un martes cualquiera, una pequeña niña entró por las puertas giratorias de cristal del Hartwell Bank. Emily Catherine Hartwell no podía tener más de 8 años. Llevaba un sencillo abrigo rosa con una manga remendada, cosida cuidadosamente con hilo gris por alguien que sabía cómo hacer que las cosas duraran. El abrigo estaba limpio pero desgastado. El tipo de abrigo que había pertenecido a otra persona antes de pertenecer a Emily. Llevaba un viejo bolso de cuero, de esos que habrían sido considerados caros quizás hace 30 años, y que aún poseía una especie de tranquila dignidad a pesar de su edad. Su oscuro cabello trenzado estaba perfectamente arreglado, trenzado por alguien que la amaba y quería que luciera presentable para cualquier cosa importante que estuviera a punto de hacer. Sus ojos eran firmes e inteligentes, los ojos de una niña que había aprendido mucho antes que debía prestar atención a los adultos que la rodeaban. Eran los ojos de un niño que observaba el mundo con una gravedad inusual para alguien tan joven. Caminó directamente hacia el mostrador de información con ese tipo de determinación que era notable en un niño. Ella no se detuvo ni dudó. Ella no miró alrededor del enorme vestíbulo de mármol con asombro o intimidación. Ella caminó hacia adelante como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y exactamente a dónde iba. Patricia, una recepcionista con 22 años de experiencia en Hartwell Bank, levantó la vista de su computadora. Con una sonrisa practicada que gritaba absoluta indiferencia, había visto a miles de personas pasar por esas puertas en sus 22 años. Podía clasificar a las personas en cuestión de segundos: personas importantes, personas ricas, personas que necesitaban ayuda con asuntos financieros serios, personas que no pertenecían allí. Este niño, pensó Patricia inmediatamente, no pertenecía allí. Hola, cariño, dijo Patricia, con un tono que destilaba ese tipo de condescendencia que surge de la absoluta certeza. ¿De qué estás tratando con alguien que no merece tu atención? ¿Están tus padres por aquí? Puedo ayudarte a encontrarlos. La implicación era clara: no deberías estar aquí. No perteneces aquí. Deberías regresar al lugar de donde viniste. Necesito acceder a mi cuenta, dijo Emily clara y lentamente, como si hubiera practicado decir esas mismas palabras muchas veces. Su pequeña voz era firme y segura, sin delatar ningún nerviosismo ni ninguna duda. Necesito ver mi equilibrio.
La sonrisa de Patricia vaciló ligeramente, había algo inusual en la compostura de este niño. Emily sacó un sobreviejo de su bolso y extrajo con cuidado una tarjeta de cuenta. El número estaba escrito con tinta azul descolorida. Patricia lo tomó, escribió el número en su computadora y su expresión pasó de diversión a confusión. Antes de que ella pudiera responder, James Montgomery entró en el vestíbulo. James era la estrella en ascenso de Hartwell Bank, a los 30 años. Ya había ganado $3 millones mediante inversiones astutas y una capacidad casi sobrenatural para predecir las tendencias del mercado. Su traje era de Milán, su reloj costaba más que los coches de la mayoría de la gente y su confianza rayaba en la arrogancia. Recientemente se había convertido en el vicepresidente más joven en la historia del banco. Se fijó inmediatamente en la pequeña niña del abrigo desgastado. Él notó todo en ella que gritaba: «No perteneces aquí». Sin pensarlo, guiado por puro instinto nacido de 30 años de privilegio sin control y la absoluta certeza de que su comprensión del mundo era completa y correcta, James se acercó al escritorio con una sonrisa ya formándose en su atractivo rostro. «Buenos días, Patricia», dijo con suavidad, con ese tipo de encanto que había abierto 1000 puertas y cerrado 1000 más. Luego, mirando a Emily con abierto desprecio, añadió: «Déjame adivinar. Alguien te dijo que heredaste $1 millón y viniste a comprobarlo». Quizás intentaban hacerte sentir importante. Emily lo miró sin pestañear, sus jóvenes ojos se encontraron con los suyos mayores con una claridad que debería haberle advertido de algo. Aunque él no era el tipo de hombre que notaba tales advertencias, «Vine a ver el saldo de mi cuenta», dijo simplemente, con palabras claras y serenas. James se rió. Un sonido agudo y despectivo que resonó por el espacio de mármol y pareció amplificarse con cada reverberación. Era el tipo de risa que decía: «Soy superior. Tú eres ridículo. Todos en este vestíbulo deberían reírse de ti conmigo». Varias personas que trabajaban cerca miraron hacia allí, sintiendo que algo estaba sucediendo, pero sin entender aún qué era. «Te haré una apuesta», dijo James, con los ojos brillando con cruel certeza. Era la voz de un hombre que nunca había perdido una apuesta, que nunca se había equivocado en su evaluación de otra persona, que nunca se había encontrado con una situación que desafiara su comprensión de cómo funcionaba el mundo. «No tienes ni $10 en ninguna cuenta de este banco. Me sorprendería que tuvieras 5. Probablemente no tengas ni 50 centavos», se volvió hacia Patricia con un gesto que era al mismo tiempo despectivo y autoritario. «Adelante, enséñale. Que vea cómo se ve una cuenta vacía. Considéralo un momento educativo. Enséñale a esta niña cómo es el mundo real». Patricia dudó, percibiendo que algo andaba mal en la situación. Sus instintos, perfeccionados durante 22 años de trabajo en un banco, le decían que algo no estaba bien allí, pero James era el vicepresidente, James era importante, James tenía poder. Patricia no lo hizo, ella escribió el número PIN que Emily le había proporcionado. Sus dedos se congelaron en el teclado, el color desapareció por completo de su rostro, como si cada gota de sangre hubiera huido repentinamente de su cabeza. «¿Qué pasa?». James se inclinó hacia la pantalla y su sonrisa se desvaneció por primera vez. Algo en la expresión de Patricia le había dicho que el mundo estaba a punto de cambiar de una manera que él no esperaba. «¿Qué pasa?». «¿Qué hay en la pantalla?». Patricia susurró tan bajo que apenas se la podía oír. «Necesito hablar con el gerente». «Necesito hablar con Robert Chun, ya». Pero Emily permaneció tranquilamente junto al escritorio, esperando pacientemente. Ella siempre supo lo que encontraría, ella siempre había comprendido, a un nivel más profundo que las palabras, que las promesas de su abuelo habían sido reales, que la herencia era real, que su conocimiento de esta verdad era inquebrantable independientemente de lo que creyeran los demás. Porque la pantalla mostraba un número que lo cambiaba todo, un número que cambiaría la vida de todos los que lo vieron. $5 millones, apareció allí en la pantalla como un desafío a cada suposición que James Montgomery había hecho alguna vez sobre cómo funcionaba el mundo y quién merecía tener poder en él. En cuestión de minutos, Robert Chun, el gerente de la sucursal, llevó a Emily y James a una sala de conferencia segura en el tercer piso. La habitación fue diseñada deliberadamente para proyectar autoridad y control. Paneles de madera oscura, iluminación dorada suave, proveniente de accesorios discretos y una máquina de ruido blanco que evitaba que cualquier sonido se filtrara al pasillo exterior. Era una sala donde ocurrían conversaciones importantes.
Era una habitación donde a veces la vida de las personas cambiaba de forma irrevocable. El peso del silencio pesaba en la habitación mientras Robert recuperaba un archivo de los archivos. Era un archivo grueso con pestañas y documentación que se remontaba a casi una década. Sus manos temblaron levemente cuando lo abrió y su expresión pasó de la neutralidad profesional a algo mucho más complejo. Voy a necesitar algo de información, dijo Robert, ajustándose cuidadosamente las gafas. Sus ojos se movieron del archivo a la muchacha y viceversa. ¿Su nombre? Emily se sentó más derecha en el gran sillón de cuero que empequeñecía su pequeño cuerpo, parecía completamente serena, como si se hubiera preparado para ese momento toda su vida. Emily Catherine Hardwell, dijo la niña claramente. La habitación quedó en silencio. Era el tipo de silencio que sigue a una revelación de significado cósmico, era el silencio de antes y de después. James sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Hardwell, el nombre del fundador, el nombre que aparecía sobre la entrada principal del edificio en letras de bronce y oro, el nombre más poderoso en las finanzas de Manhattan, era un nombre que inspiraba respeto, que abría puertas que significaban algo en el mundo, y esta pequeña niña, esta niña con un abrigo remendado, reclamaba ese nombre como propio. ¿Y el nombre de tu padre?, preguntó Robert, con voz cautelosa y mesurada. Ya no había escepticismo en su tono, solo había la cuidadosa precisión de alguien que maneja algo extremadamente frágil. David Hardwell, dijo Emily, aunque también ha usado otros nombres. Cuando no quiere que se sepa quién es, usa el apellido de soltera de mamá. A veces se hace llamar David Sinclair. Ese era el apellido de mi mamá antes de casarse con papá. La mandíbula de Robert se tensó visiblemente, abrió el expediente y sus ojos recorrieron los documentos con creciente urgencia. Página tras página parecía confirmar lo que Emily estaba diciendo. Su expresión pasó de la sorpresa a la comprensión y luego a algo mucho más oscuro, algo que parecía ira. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu abuelo?, preguntó Robert, aunque ya empezaba a comprender la respuesta por lo que leía en el expediente. Hace 2 años, dijo Emily. Estaba enfermo, pero quería verme. Vino a nuestra casa en Nueva Jersey. Me dijo que, pasara lo que pasara la vida, siempre tendría un futuro. Dijo que algunas personas en este mundo intentarían convencerme de que yo no importaba, de que no era nada, de que mis palabras no contaban. Dijo que necesitaba saber en lo más profundo de mi ser que nada de eso era cierto. La voz de Emily era firme, pero sus ojos brillaban. Me dijo que me dejaba algo. Dijo que no se trataba del dinero, aunque era dinero real. Dijo que se trataba de saber que alguien, en algún lugar, creía plenamente en mí. Que alguien conocía mi verdad antes de que yo pudiera demostrársela a nadie más. ¿Y tu madre?, preguntó Robert, con voz ahora muy suave. Ella murió cuando yo tenía 3 años, dijo Emily, con voz firme y clara incluso al hablar de la pérdida. Papá me dijo que era neumonía. Pero cuando crecí, mi abuelo me contó que mamá murió de pena. Dijo que su matrimonio con papá había roto algo en ella que no tenía arreglo. Dijo que se culpaba por no haberlo visto antes, por no haberla protegido. Dijo que se aseguraría de que yo estuviera protegida, que nunca estaría a merced de nadie porque no conocía mi propio valor. Robert se reclinó en su silla y una expresión grave se dibujó en su rostro. Ahora estaba leyendo entre líneas, estaba comprendiendo el contexto completo de lo que había hecho Samuel Hardwell. No había sido esta una herencia casual, este había sido un acto profundamente intencional de amor y protección. Samuel había previsto, con su claridad de hombre mayor, que su hijo tendría problemas. Samuel quería asegurarse de que su nieta estuviera a salvo de la desesperación de su propio padre. Samuel Hardwell había sido lo suficientemente sabio para entender que el amor a veces implicaba implementar medidas de seguridad y había sido lo suficientemente valiente para hacerlo, incluso sabiendo que su hijo eventualmente lo descubriría y le guardaría resentimiento por ello. 20 minutos después, Robert regresó con Margaret Hardwell, la hija de Samuel, la hermana mayor de David y una mujer que sentía un amor feroz y protector por su nieta, y Harold Brannan, un abogado cuya firma representaba a las familias más poderosas de Nueva York y cuya carrera entera se había basado en mantener seguros los secretos familiares y librar batallas en nombre de las personas que importaban. Margaret tenía más de 70 años, cabello blanco y ojos penetrantes que evaluaban a Emily con emociones complejas, alegría, tristeza, ira y amor protector que luchaba por dominar. Emily, dijo Margaret, acercándose lentamente. Soy tu tía.
Soy la hija de Samuel Hardwell. Margaret la abrazó y ambas lloraron. Harold Brannan abrió su maletín y sacó documentos de casi una década de antigüedad. En 2015, explicó Harold, Samuel Hardwell creó un fondo fiduciario para Emily, reservando $5 millones a los que solo podría acceder en la edad adulta o antes, con el consentimiento y la verificación de sus padres. Tras la muerte de Samuel, se suponía que esta cuenta se transferiría a su heredero principal, pero él estipuló específicamente en su testamento que permanecería intacta a nombre de Emily. Hizo una pausa y dejó que su mirada se posara en Emily. Tu padre lleva 6 meses intentando controlar esta herencia. Afirmó que necesitabas un tutor para administrar tus finanzas. Quería acceder a tu cuenta. El rostro de Emily se endureció. Él quería el dinero. Sí, dijo Margaret simplemente, sentándose a su lado y tomándole la mano. Tu padre lleva años endeudado. Cuando Samuel murió y David descubrió que habías heredado $5 millones, se interesó mucho en tomar el control, ¿por qué me lo dio el abuelo? Preguntó Emily. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Porque te quería, dijo ella. Porque sabía que tu padre era problemático y poco confiable. Quería asegurarse de que, pasara lo que pasara, tuvieras oportunidades. Que tuvieras un futuro. Que nunca estuvieras a merced de nadie. Emily miró sus manos unidas. Vine aquí hoy porque escuché a papá por teléfono la semana pasada. Hablaba de llevarme al banco, de usarme para acceder a la cuenta. Dijo que si pudiera demostrar que existía, podría convencerme de ayudarlo a conseguir el dinero. Quería venir aquí yo mismo. Quería demostrar que sabía la verdad. James sintió que algo se apretaba en el pecho, algo que podría haber sido vergüenza, aunque no lo había experimentado en tanto tiempo que casi no lo reconoció. Y ahora, dijo Harold, tenemos que discutir qué pasará después. Esta cuenta es legalmente tuya, Emily, pero la cuestión de la tutela y las intenciones de tu padre requieren intervención legal. Se volvió hacia Margaret. Creo que deberíamos iniciar los trámites para establecerte como tutor legal de Emily, fuera de la influencia de su padre. Margaret asintió con firmeza. Lucharé por ella con todos los recursos que tengo. Pasaron 3 semanas, la maquinaria de la ley y la justicia había avanzado a una velocidad notable, avanzando hacia la rendición de cuentas de una manera que era al mismo tiempo gratificante y aterradora. David Hardwell fue detenido para ser interrogado. Se habían reunido pruebas. La investigación reveló que había estado intentando acceder a la cuenta de Emily a través de una serie de métodos cada vez más creativos y deshonestos. Había falsificado documentos, se había presentado falsamente ante los funcionarios del banco. Incluso había intentado sobornar a un gerente de cuentas junior para obtener información sobre la herencia de Emily, pero más que eso, la investigación había revelado el alcance total de su desesperación financiera. No era simplemente un hombre que quería la herencia de su hija, era un hombre que se estaba ahogando. Sus deudas se habían acumulado durante años, había hecho malas inversiones, había pedido dinero prestado a gente peligrosa, se le estaba acabando el tiempo. Y había visto los $5 millones de Emily como la solución a todos sus problemas. La historia se filtró a la prensa con una velocidad devastadora. Quizás alguien del equipo legal sintió que el público debía saberlo. Quizás alguien creyó que Emily merecía que se contara su historia. Quizás fue simplemente una consecuencia inevitable de algo tan dramático ocurriendo en un espacio tan público. Los titulares fueron brutales e implacables. Banquero millonario se burla de un niño. El momento impactante que lo cambió todo. La niña a la que nadie creyó. Como un niño superó en inteligencia a un ejecutivo bancario. La hija de Hardwell, coraje a los 8 años. El New York Times publicó un artículo. El Wall Street Journal analizó las fallas institucionales que permitieron que James Montgomery se comportara con tanta crueldad. Un canal de noticias local dedicó un segmento a la educación financiera infantil. El rostro de James había aparecido en los tabloides neoyorquinos junto a fotos de Emily. El contraste era abrumador. Estaba James con su traje caro y su sonrisa arrogante, y estaba Emily con su abrigo remendado y su serena dignidad. Se podía ver en sus caras toda la historia. El despido, la revelación, la transformación. El público había emitido su juicio rápida y rotundamente. James Montgomery era el villano. Él representaba precisamente lo que fallaba en la industria financiera.
Era privilegio sin carácter, arrogancia sin logros, crueldad sin causa. Sus colegas, que antes buscaban su aprobación y elogiaban sus ideas, ahora evitaban su mirada en los ascensores. No querían que se les asociara con él. No querían que se les viera conversando con él. Sus clientes, que en su día le habían confiado sus inversiones financieras más importantes, solicitaron discretamente ser transferidos a otros asesores. Algunos lo hicieron con amabilidad, otros, con comentarios mordaces sobre su integridad y carácter. La alta dirección, que antes lo veía como el futuro del banco, ahora lo veía como un lastre. Celebraron reuniones de emergencia. Consultaron con abogados. Analizaron qué podían hacer ante la situación que James Montgomery había creado para sí mismo y para ellos, y James se encontró cuestionando todo lo que alguna vez había creído sobre sí mismo, sobre el éxito, sobre el significado del logro y la realización. Estaba sentado solo en una mesa de la esquina de una pequeña cafetería del Upper West Side, un lugar donde solía ir a impresionar a los clientes con su conocimiento de estrategias de inversión poco conocidas. El café estaba frío. Llevaba 3 horas sentado allí. Margaret Hartwell entró con Harold Brannan, y a James casi se le para el corazón. No esperaba ver a Margaret Hartwell fuera de un tribunal o de la oficina de un abogado. Emily no estaba con ellos, y se sintió aliviado y decepcionado a la vez por su ausencia. Algo hizo que James se pusiera de pie, algo que podría haber sido vergüenza, arrepentimiento o la desesperada necesidad de algún tipo de redención, o al menos el reconocimiento de su maldad. Algo lo impulsó a acercarse a ellos. Señora Hartwell, dijo en voz baja, con dificultad para pronunciar las palabras. Quería disculparme por lo sucedido, por cómo traté a su nieta, por todo. Margaret lo miró con ojos que no eran crueles, sino infinitamente cansados. Había pasado las últimas 3 semanas luchando por Emily, trabajando con abogados, lidiando con la insensatez y la desesperación de su hijo, y tratando de proteger a un niño que había demostrado más coraje del que la mayoría de los adultos jamás tendrían. Por favor, siéntese, dijo Margaret, señalando la silla frente a ella y Harold. James lo hizo, agradecido y aterrorizado a partes iguales. ¿Sabes lo que me dijo Emily?, preguntó Margaret con voz suave pero firme. Dijo que sentía lástima por ti. James parpadeó, su mente luchaba por procesar esas palabras. ¿Qué? Dijo que cualquiera que pudiera ser tan cruel con una niña debía estar tan solo que olvidó ser amable. Dijo que algo te había enseñado a ser amable, que estabas sufriendo y que la lastimaste porque no sabías qué más hacer con tu dolor. James sintió que algo se abría en su pecho, algo que había estado sellado durante 30 años. Harold Brannan, que había estado observando este intercambio con silenciosa atención, dejó su taza de café y se dirigió directamente a James. Su voz no era cruel, pero era absolutamente clara. Lo que hizo Emily requirió una valentía extraordinaria, dijo Harold. Tienes que entenderlo completamente. Entró sola en ese banco. No sabía qué encontraría. No sabía si la creerían. No sabía si la cuenta seguiría allí o si su padre ya le había robado. Lo hizo porque quería la verdad, no dinero. Quería la verdad. Su verdad. La realidad que sabía que era cierta sobre sí misma y su herencia. Harold se inclinó hacia adelante, y lo hizo mientras tú te burlabas de ella. Lo hizo mientras el adulto más poderoso del momento le decía que no era nada y que no merecía nada. Lo hizo de todos modos. ¿Entiendes lo que eso significa? James asintió, incapaz de hablar. Significa, continuó Harold, que su valentía no depende de tu aprobación. No depende de tu confianza en ella. Ella sabe quién es, y ese conocimiento vale infinitamente más que tu aprobación. Puedo pagar por lo que hice, dijo James desesperado. Su instinto le decía que lo arreglara de la única manera que sabía, con dinero, con recursos, con su capacidad de adquirir y acumular. Puedo donar dinero a una organización benéfica. Puedo hacer donaciones en nombre de Emily. Puedo, no, dijo Margaret con firmeza. No puedes pagar esto con dinero. El dinero fue la base de tu crueldad desde el principio. Valorabas el dinero por encima de las personas. Valorabas tu estatus por encima de la dignidad de un niño. Emily ya ha demostrado con sus acciones que no valora el dinero. Así que pagar con dinero no sería una redención para ti. Sería más del mismo gesto vacío. Hizo una pausa y su expresión se suavizó un poco.
Su voz se volvió más tranquila, más compasiva, pero no menos clara. Lo que puedes hacer, dijo Margaret, es convertirte en el tipo de persona que jamás volvería a hablarle así a un niño. Puedes analizar por qué tuviste que menospreciar a alguien para sentirte poderoso. Puedes descubrir qué sucedió en tu infancia que te enseñó que el amor se ganaba, que el valor se demostraba, que la única forma de estar a salvo era ser superior. Ese es tu camino a seguir, señor Montgomery. Eso es lo que realmente necesitas hacer. Margaret se levantó para irse, recogiendo su bolso y su abrigo. Harold también se levantó, preparándose para seguirla fuera de la cafetería. Emily estará bien, dijo Margaret. Es increíblemente fuerte y la gente que comprende su valor la quiere profundamente. Pero tienes un camino mucho más difícil por delante. Tienes que descubrir cómo vivir contigo misma. Tienes que descubrir quién quieres ser y si estás dispuesta a hacer el esfuerzo de convertirte en esa persona. Ella se detuvo en el borde de la mesa. Si estás dispuesto a hacer ese trabajo, trabajo de verdad, trabajo duro, no solo firmar cheques, quizás encuentres redención. Quizás te conviertas en alguien digno de la segunda oportunidad que la vida está a punto de darte. Pero eso depende completamente de ti. Nadie puede hacer este trabajo por ti. Solo tú puedes decidir si eres lo suficientemente valiente. Luego Margaret Hartwell y Harold Brannan abandonaron la cafetería, dejando a James solo con su café frío y el peso del reconocimiento. Se quedó allí sentado un buen rato, pensando en sus 30 años. Pensó en todas las personas a las que había ignorado, en todos los momentos en que había priorizado el estatus sobre la bondad, en todas las veces que había valorado tener razón sobre ser amable. Había pasado 30 años construyendo una versión de sí mismo superior y completamente vacía, y nada de eso lo había hecho feliz. Esa noche, James hizo algo que no había hecho en mucho tiempo, algo que, tras décadas de socialización masculina, le habían enseñado a creer que era un signo de debilidad. Se sentó solo en su apartamento vacío y lloró. Lloró por el niño solitario que había sido, el niño cuyo padre solo lo amaba cuando triunfaba. Lloró por el hombre en el que se había convertido. Y lloró por la niña que le había mostrado, con su valentía, cuanto de su humanidad había perdido. 6 meses después, el proceso legal concluyó. David Harwell enfrentaba cargos de fraude, falsificación e intento de explotación financiera de una menor. Había cedido la custodia de Emily sin oponer resistencia. Su abogado le había advertido que luchar por la custodia solo agravaría sus problemas legales. Los tribunales coincidieron con la evaluación del abogado. Margaret Hartwell había sido designada formalmente como tutora legal de Emily tras un proceso que había durado 3 meses y había requerido considerables recursos legales. Pero ya estaba hecho. Emily estaba a salvo. Emily estaba protegida. La herencia de Emily, $5 millones, permaneció intacta en su cuenta, a la espera de que alcanzara la edad adulta o tomara decisiones sobre cómo quería utilizarla. Pero la historia de Emily Hartwell estaba entrando en su fase más transformadora, no para Emily, quien ya había demostrado su fuerza y sabiduría más allá de su edad, sino para la propia institución. La historia estaba a punto de transformar algo mucho más grande que una niña pequeña y un hombre arrogante. La junta directiva del Hartwell Bank se enfrentó al ajuste de cuentas más serio en los 43 años de historia de la institución. La reputación del banco, forjada durante décadas de cuidadosa gestión y gestión inteligente, se vio dañada tras la revelación del trato que uno de sus altos ejecutivos dio a una niña. Pero lo más importante es que el daño cultural fue mucho más profundo que la reputación. Afectó la esencia de lo que la institución afirmaba representar. La historia de Emily había planteado preguntas fundamentales sobre lo que Hartwell Bank realmente representaba en el mundo moderno. Samuel Hartwell había construido la institución sobre la base de los principios de integridad, honestidad y servicio a familias de todos los niveles económicos. Quería crear un banco que tratara a las personas con respeto, independientemente de su riqueza o estatus. Quería construir algo que importara, algo que perdurara tras su muerte, pero en algún momento de 43 años de éxito y crecimiento, algo había cambiado. El banco se había centrado en la acumulación de riqueza en lugar de en su administración. El dinero era más importante que el carácter.
El estatus importaba más que la integridad, y James Montgomery representaba la cúspide de esa transformación, un hombre que había logrado todo lo que la institución valoraba y que había perdido su humanidad en el proceso. La junta directiva celebró extensas reuniones. Consultaron con consultores de ética y asesores corporativos. Revisaron las prácticas de contratación del banco, sus protocolos de ascensos y sus valores culturales. Se plantearon preguntas difíciles sobre cómo habían permitido que alguien como James Montgomery alcanzara tal nivel, y luego tomaron una decisión que sorprendió a todos, especialmente al propio James Montgomery. James Montgomery no sería despedido. No sería humillado públicamente ni obligado a dimitir, en lugar de eso, se le ofrecería una opción. Opción 1. Podría renunciar con su reputación ya hecha pedazos, tomar sus ahorros restantes e intentar reconstruir su vida en otro lugar. El banco no se opondría. Le ofrecería una indemnización modesta y le permitiría irse con la dignidad que pudiera reunir. Opción 2. Podría aceptar una degradación significativa y un año sabático obligatorio. Sería destituido de su puesto de vicepresidente. Se le asignaría a trabajar en el Departamento de Relaciones con la Comunidad del banco, un puesto con un salario considerablemente menor y con mucho menos prestigio. Durante este año sabático, deberá someterse a terapia intensiva y evaluación. Deberá participar en servicio comunitario. Si, después de un año, demuestra un cambio genuino, el banco considerará su reincorporación en algún aspecto. Fue una prueba de carácter más que un castigo. Fue una oportunidad de redención, aunque no fácil. Al principio, James se resistió. Su orgullo luchaba con fuerza contra la idea misma de que necesitaba cambiar. Su ego insistía en que él era la víctima de la situación, que había sido injustamente atacado, que su único error no debía definirlo, pero su soledad hablaba más fuerte que su orgullo. Su aislamiento hablaba más fuerte que su ego, no tenía a nadie. Sus colegas lo habían abandonado. Sus clientes lo habían dejado. Su familia había mantenido una distancia prudente, esperando a ver qué hacía. Estaba solo de una manera que nunca antes había experimentado. Aceptó la oferta de la Junta, dejó Manhattan y alquiló una pequeña casa en Dormont. Comenzó terapia con la doctora Sarah Chan, quien no lo mimó ni aceptó sus narrativas cuidadosamente construidas. Le preguntó sobre su infancia, sobre el momento en que aprendió que el amor dependía del logro, sobre el instante exacto en que dejó de creer en su propio valor y comenzó a creer solo en la riqueza acumulada. James comenzó a comprenderse a sí mismo lenta y dolorosamente. Había sido criado por un padre que medía el amor por los logros, por una madre que solo elogiaba sus éxitos. Había aprendido que la única forma de estar a salvo era ser mejor que los demás, estar por encima de las críticas, ser intocable. Pasó meses leyendo todos los libros que pudo encontrar sobre inteligencia emocional y desarrollo del carácter. Leyó autores que escribieron sobre liderazgo vulnerable. Estudió psicología y trauma. Aprendió sobre el impacto de la vergüenza y el camino hacia la verdadera redención. Pasó horas pensando en qué tipo de persona quería ser y reconociendo por primera vez que la respuesta a esa pregunta importaba mucho más de lo que jamás había imaginado. Fue voluntario en un centro comunitario de Vermont, trabajando con niños en programas extraescolares. No lo hizo por reconocimiento público. Nadie lo observaba, nadie lo publicaría en los periódicos, lo hizo porque necesitaba volver a comprender a los niños, verlos como personas dignas de respeto y no como seres inferiores que debían ser descartados. Aprendió sus nombres. Escuchó sus historias. Descubrió que los niños eran mucho más interesantes que los adultos a quienes había impresionado durante años. Hacían mejores preguntas. Percibían cosas del mundo con una claridad que los adultos habían perdido. Eran honestos como los adultos del sector financiero nunca lo habían sido. Había un niño llamado Marcus que tenía dificultades en la escuela. Había una niña llamada Kesa que quería ser abogada, pero creía que su familia era demasiado pobre para hacer lo posible. Había un niño tranquilo llamado Tommy a quien le habían dicho tantas veces que era estúpido que había empezado a creérselo. James se encontró trabajando con estos niños con una intensidad y un enfoque que antes reservaba para sus carteras de inversión.
Pero este trabajo tuvo una importancia que sus carteras nunca tuvieron. Cuando los ojos de Kesa se iluminaron cuando comprendió un problema de matemáticas que antes creía imposible, James sintió que algo cambiaba en su pecho. Cuando Tommy finalmente levantó la mano en clase por primera vez después de 3 meses de trabajar juntos, James tuvo que excusarse para llorar. Estaba aprendiendo, lenta y dolorosamente, lo que significaba ayudar a alguien a creer en sí mismo. Un día, 8 meses después de su año sabático, recibió una carta por correo. Era de Emily, su escritura era cuidadosa y deliberada. Estimado señor Montgomery, la tía Margaret me contó sobre tu año sabático. Quería contarte algo, he pasado los últimos 8 meses aprendiendo sobre ti. Leí los artículos de prensa. Me enteré de que creciste en Nueva York y fuiste a las mismas escuelas caras que tu abuelo. Me enteré de que empezaste a ganar dinero siendo muy joven, creo que entiendo por qué fuiste tan mala conmigo. Tenías miedo. Tenías miedo porque creías que si yo tenía dinero, significaba que no sabías todo sobre cómo funcionaba el mundo. Tenías miedo de que una chica pobre con un abrigo remendado pudiera ser algo que tú no eras. No estoy enojado contigo, pero quería que supieras que ser rico no te hace fuerte. Ser honesto te hace fuerte. Ser amable te hace fuerte. Saber quién eres sin tanto dinero te hace fuerte. Espero que puedas resolverlo. Emily James leyó esa carta 17 veces. La niña de 9 años de la que se había burlado le había ofrecido algo que no sabía que necesitaba. Perdón. Más que eso, comprensión, él respondió, contándole la verdad sobre su experiencia. Le dijo que ella lo había cambiado más de lo que creía. Le expresó su agradecimiento por su valentía y amabilidad. Emily respondió con una sola frase, bien. Ahora, por favor, sé amable con la próxima persona que sea diferente a ti. Un año después de que Emily entrara al Hardwell Bank con su abrigo remendado y su intrépida determinación, la junta directiva celebró una reunión especial. James Montgomery asistió a esta reunión con considerable inquietud. Había pasado el último año en Dormant recibiendo terapia, trabajando en servicio comunitario y reconstruyendo en silencio una versión de sí mismo que apenas reconocía. El año había sido transformador en maneras que no había previsto. Había aprendido a escuchar a la gente, había aprendido que sus opiniones no siempre eran correctas. Había aprendido que admitir que uno estaba equivocado a veces podía ser lo más valiente que una persona podía hacer. También había aprendido algo mucho más importante, había aprendido a ser feliz sin estatus. La decisión de la Junta fue unánime e inesperada. James Montgomery no regresaría a su antiguo cargo de vicepresidente. Ese puesto se estaba eliminando como parte de una reorganización más amplia de la estructura administrativa del banco. En lugar de eso, a James le ofrecieron un nuevo puesto. Se convertiría en el director de Extensión Comunitaria y Responsabilidad Social del banco. Fue un puesto recién creado, diseñado específicamente para realinear la institución con los valores originales de Samuel Hardwell. El puesto pagaba menos de lo que ganaba como vicepresidente, tenía menos prestigio. Nunca aparecería en una tarjeta de presentación tan impresionante como la que la precedió. James aceptó sin dudarlo un instante. Este es un trabajo significativo, dijo a la Junta. Esto es lo que debería haber estado haciendo todo este tiempo. Su primera iniciativa, llevada a cabo con la orientación y el apoyo de Margaret Hardwell, fue la Fundación Samuel Hardwell para la Educación Financiera en Comunidades Desfavorecidas. La fundación fue diseñada para enseñar a los niños de barrios de bajos ingresos sobre administración financiera, sobre herencias y sobre cómo protegerse de la explotación por parte de familiares, amigos o extraños. Fue diseñado para darles a los niños las herramientas y el conocimiento que Emily de alguna manera poseía instintivamente a la edad de 8 años. La fundación contrató asesores financieros, educadores y trabajadores sociales. Se desarrolló un plan de estudios, estableció alianzas con escuelas en barrios que tradicionalmente habían estado excluidos de los servicios financieros, creó un programa de becas. Desarrolló iniciativas de mentoría, y en el corazón de la fundación, inspirando todo lo que hacía, estaba la historia de Emily Hardwell, una niña que había conocido su propia verdad y había sido lo suficientemente valiente para decirla. Emily se convirtió en la embajadora no oficial de la fundación. Ella nunca había querido el título ni la atención que venía con él. Ella todavía era una niña, ella quería jugar.
Aprender y experimentar las alegrías normales de la infancia que la desesperación y la codicia de su padre le habían negado, pero ella entendió la importancia de lo que estaba haciendo la fundación. Y así aceptó participar en conferencias anuales donde hablaría sobre su experiencia. Ella les contaría su historia a educadores, estudiantes y profesionales financieros. Su mensaje fue siempre el mismo, refinado y aclarado con cada relato: comprende lo que posees y sé dueño de quién eres, conócete a ti mismo tan completamente que nadie pueda convencerte de que eres menos de lo que realmente eres. Mientras tanto, el banco experimentó una completa transformación cultural. Se implementaron nuevas políticas sobre cómo los empleados deben tratar a los clientes de todos los niveles socioeconómicos. Se establecieron asociaciones comunitarias con organizaciones sin fines de lucro. Escuelas y agencias gubernamentales locales. La institución que alguna vez valoró únicamente la riqueza y las personas que la poseían comenzó a valorar explícitamente el carácter, la integridad y el servicio a la comunidad en general. No fue una transformación rápida, hubo resistencia desde algunos sectores. Algunos empleados y gerentes no pudieron aceptar el cambio hacia una maximización pura de las ganancias, abandonaron el banco, otros fueron despedidos por no adherirse a los nuevos valores, pero con el tiempo se afianzó una nueva cultura. Fardwell Bank se hizo conocido no solo como una institución financiera exitosa, sino como un lugar donde el carácter importaba, donde importaba cómo tratabas a las personas. Donde tu impacto en el mundo más allá de tu propia cuenta bancaria realmente significó algo. James se encontró genuinamente feliz por primera vez en su vida adulta, no la felicidad superficial del logro y la acumulación, sino la felicidad profunda y duradera que proviene de saber que tu trabajo importa, que estás ayudando a la gente, que estás haciendo una diferencia genuina en el mundo. Había descubierto algo profundamente importante: el propósito importaba mucho más que el prestigio. La conexión importaba más que el estatus, saber que eras mejor persona que ayer importaba más que cualquier título o cualquier cantidad de dinero, pero la historia aún no estaba terminada, había una revelación final esperando. Una última pieza del rompecabezas que transformaría todo nuevamente, llegó. Un martes, exactamente 2 años después de la primera visita de Emily a Fardwell Bank y a la vida de James Montgomery, Emily, que ahora tiene 10 años, entró al banco con Margaret y James. Llevaba un sobre viejo que había estado sellado durante más de 1 año. El sobre estaba amarillento por el paso del tiempo y llevaba el nombre, Emily, escrito con una cuidadosa letra de persona mayor. Robert Chan, el gerente de la sucursal que había estado allí desde el principio, los condujo a la misma oficina privada donde tanto se había revelado. Emily, con manos temblorosas, abrió el sobre cuidadosamente. Dentro había una carta escrita en un papel caro con una letra cuidadosa y familiar. Robert lo leyó en voz alta, con voz reverente y emotiva: mi querida Emily, si estás leyendo esta carta, ya he partido de este mundo y estás aprendiendo la verdad sobre tu herencia. Quiero que sepan que este dinero nunca tuvo que ver con riqueza en el sentido tradicional, se trataba de libertad, libertad de la desesperación, libertad de dependencia, libertad para convertirte exactamente en quien estás destinado a ser sin tener que comprometer tu integridad para sobrevivir. Vienes de una familia de personas fuertes. Aunque sé que ahora mismo, con tu padre luchando con sus propios demonios, puede que no lo sientas así. Su bisabuelo construyó una institución que ayudó a miles de familias a crear su propia libertad a través de la educación financiera y la integridad. Tu abuela me enseñó sobre el coraje, el tipo de coraje silencioso y cotidiano que se necesita para amar a alguien incluso cuando está luchando contra demonios que no puedes ver, y ya puedo ver en ti, incluso a esta temprana edad, incluso en los fugaces momentos que hemos compartido, una fuerza que sobrevivirá a cualquier fortuna. Tienes claridad sobre quién eres, tienes una presencia que no puede ser disminuida por las circunstancias. Tienes el tipo de sabiduría que normalmente tarda décadas en desarrollarse, y aún así ya lo posees. Los $5 millones son reales. Emily, es tuyo, está protegido legalmente, y nadie, ni tu padre, ni ningún tribunal, ni nadie que diga amarte, te lo podrá quitar. Pero lo más importante es que quiero que sepas que la verdadera herencia que te dejo es mucho más valiosa que cualquier cantidad de dólares. Es el conocimiento de que perteneces a este mundo, que tu voz importa, que mereces ser escuchado y creído incluso cuando las personas más poderosas en la sala te digan lo contrario. La vida intentará convencerte de que eres pequeño, de que eres insignificante, de que tus pensamientos no importan,
de que el único poder que cuenta es el poder del dinero o el estatus o la aprobación de personas importantes, la gente intentará menospreciarte tal como temo que lo hará algún día a alguien en posición de autoridad. Quizás sea alguien en un banco, quizás sea un profesor, quizás sea alguien mucho más cercano a ti, pero recuerda esto, su intento de disminuirte no tiene nada que ver con tu valor real, tiene todo que ver con su propio miedo y su propia incapacidad de verte con claridad, pero recuerda ese día. Aquel día cuando entraste al banco y conociste tu propia verdad tan completamente que no pudiste ser sacudido por la duda de nadie. ¿Recuerdas el momento en el que demostraste que conocías tu propia herencia mejor que nadie en esa sala? Recuerda que fuiste lo suficientemente valiente para enfrentarte al mundo solo si era necesario, con nada más que un sobreviejo y tu propia certeza de lo que era verdad. Ese día importará más de lo que sabes porque ese día es la prueba de que posees algo que el dinero nunca puede comprar y que nadie jamás te puede quitar. Ese día es la prueba de que sabes quién eres, que confías en ti mismo, que tu conexión con la verdad es más fuerte que el intento de cualquier figura de autoridad de reescribir la realidad para ti. Esa es la herencia que más importará, eso es lo que te hará verdaderamente rico, no en dinero, aunque el dinero esté ahí para ti, sino en ti mismo, en el conocimiento de ti mismo, en la confianza en ti mismo, en el tipo de certeza inquebrantable acerca de quién eres y lo que sabes que es verdad que te permitirá cambiar el mundo. Te amo, Amelie, con toda la ferocidad y la claridad que surge de un hombre que mira atrás en su vida y comprende finalmente lo que realmente importa. Sé valiente, sé amable. Sé fiel a ti mismo incluso cuando el mundo intente convencerte de que deberías ser otra persona, con amor, orgullo y fe absoluta en quien te convertirás, abuelo Samuel. 10 años después, en una fresca mañana de otoño, Amelie Hardwell tenía 18 años. Ella estaba parada en las escaleras del Hardwell Bank preparándose para dar un discurso de apertura en la conferencia anual de la Fundación Samuel Hardwell para la educación financiera en comunidades desfavorecidas. Se había convertido en una joven que poseía algo mucho más valioso que los millones en su cuenta. Ella poseía la tranquila confianza que surge al saber exactamente quién eres y qué representas. Tenía el tipo de presencia que atraía a la gente, no por su riqueza o su nombre, sino por la autenticidad con la que se movía por el mundo. Durante la última década, había utilizado su plataforma para llegar a cientos de niños en comunidades marginadas a través de la fundación, había viajado a escuelas en barrios que históricamente habían sido excluidos de los servicios financieros. Había enseñado a los niños sobre educación financiera, sobre cómo protegerse de la explotación y sobre el poder que surge. Al comprender su propio valor, ella les había demostrado con su propio ejemplo que las circunstancias al nacer no determinan su destino, que su voz importa, que merecen ser escuchados y creídos. El Hardwell Bank se había transformado de maneras que su fundador, Samuel Hardwell, habría reconocido y aprobado. James Montgomery, ahora de unos 40 y tantos años, había dedicado la última década a reconstruir la relación de la institución con las comunidades que históricamente habían sido excluidas de los servicios financieros. Se había convertido en algo que nunca pensó que sería, genuinamente respetado, no por su riqueza, no por su posición, no por sus impresionantes títulos o su espectacular cargo, sino por su carácter. Él y Amelie habían desarrollado una amistad complicada pero genuina. Ella no lo había perdonado fácilmente, eso habría disminuido lo que él necesitaba aprender a través de su propia transformación. Pero ella había llegado a creer en su transformación porque sus acciones durante 10 años habían demostrado su cambio genuino. Ella había apoyado sus esfuerzos en la fundación, ella había hablado a su lado en innumerables conferencias y eventos comunitarios. Ella había presenciado su redención con sus propios ojos. Esta mañana, en el 10º aniversario de la primera visita de Amelie al banco, la junta directiva había organizado una ceremonia especial. La sede renovada del Hardwell Bank presentó una exposición permanente titulada La chica que sabía la verdad, una historia de coraje y cambio. La exposición contó la historia de Amelie en detalle, pero más importante aún, demostró cómo podría verse el cambio institucional cuando una organización estaba dispuesta a examinar sus propios fracasos honestamente y realizar reformas genuinas. Amelie estaba parada frente a la exhibición con Margaret a su lado, Margaret, que ya tenía 80 años, pero todavía estaba vivaz, comprometida y profundamente orgullosa de su nieta. James también estaba allí, de pie con tranquila dignidad al borde del grupo, no se posicionó en el centro.
Había aprendido a lo largo de una década de crecimiento genuino que su papel en esta historia no era el de héroe. Su papel era el de aquel hombre que había sido transformado por el coraje de un niño y que había pasado el resto de su vida intentando ser digno de esa transformación. Ya no eran adversarios, ya no eran él villano ni la víctima, eran algo mucho más complejo y mucho más significativo, fueron una prueba de que la gente podía cambiar, de que las instituciones podían cambiar, de que el mundo podía ser diferente si la gente estaba dispuesta a hacer el duro trabajo de examinarse a sí misma y construir algo mejor. Una niña, de no más de 8 años, estaba parada frente a la exhibición con sus padres, estaba leyendo la historia de Amelie con intensa concentración, estaba leyendo sobre una chica que había entrado sola a un banco con tan solo un sobre amarillento y su propio conocimiento de la verdad y había cambiado todo. Amelie la observó con una suave sonrisa, ella reconoció algo de sí misma en el rostro de esa niña, una especie de determinación tranquila, una sensación de saber algo que otros aún no habían comprendido. ¿Cómo te llamas?, preguntó Amelie amablemente, acercándose a la familia. Rosa, dijo la niña, mirando a Amelie con repentino reconocimiento, eres ella. Eres la chica del cuento. Lo soy, dijo Amelie, y pareces alguien que podría tener una historia propia, alguien que podría conocer una verdad que otras personas no quieren creer. Rosa asintió lentamente. Mi papá dice que soy demasiado joven para tener pensamientos importantes, pero sé que no lo soy. Amelie se arrodilló hasta quedar a la altura de los ojos de Rosa y tomó suavemente la mano de la niña. ¿Sabes lo que aprendí cuando tenía tu edad, Rosa?, preguntó Amelie. Aprendí que la gente intentará decirte quién eres, intentarán menospreciarte, intentarán convencerte de que tus pensamientos no importan, que tu voz no es importante, que debes confiar en su versión de la realidad en lugar de en la tuya. Lo harán porque tienen miedo de que si conoces tu propio poder, si entiendes tu propio valor, no podrán controlarte. Rosa escuchó atentamente. Pero aquí está el secreto, continuó Amelie, si conoces la verdad sobre ti mismo, si realmente la conoces profundamente, entonces nada de lo que diga nadie podrá cambiar eso. Nadie puede convencerte de que eres menos de lo que realmente eres, nadie puede hacerte pequeño si sabes ser grande. Rosa asintió solemnemente, comprendiendo algo profundo e importante. Cuando la familia de Amelie abandonó la exposición esa noche, Margaret se volvió hacia su nieta. ¿Sabes qué pensaría tu abuelo de todo esto?, preguntó Margaret, señalando a la multitud, a la exposición, a la fundación, a la transformación de toda la institución. ¿Qué?, dijo Amelie. Pensaría que su legado no era el banco ni el dinero ni la institución que construyó, él pensaría que su legado eras tú, una chica que conocía su propia verdad y tuvo el coraje de decirla y que pasó los siguientes 10 años asegurándose de que otras chicas supieran que tenían ese mismo coraje. Amelie miró la exhibición una última vez. Pensó en la niña de 8 años que había sido, aterrorizada pero decidida, entrando en un edificio lleno de personas poderosas que no le creían. Pensó en James Montgomery, el hombre que se había burlado de ella con tanta crueldad, y como ese momento de alguna manera se había convertido en el catalizador que lo llevó a mejorar, a convertirse en alguien digno de la segunda oportunidad que le habían dado. Pensó en todas las Rosas del mundo, los niños que verían su historia y entenderían que ellos también merecen ser escuchados, que ellos también tienen el poder de conocer su propia verdad. Creo, dijo Amelie en voz baja, que el abuelo siempre supo que su dinero, en última instancia, debería ir a la siguiente generación, a los niños que crecerían sabiendo que su voz importa, que su verdad es importante, que son valiosos, no por lo que poseen, sino por quienes son. Esa es la verdadera herencia. Eso es lo que estaba intentando enseñarme todo el tiempo. El sol se estaba poniendo sobre Manhattan, pintando la ciudad con tonos dorados, ámbar y carmesí. El edificio del Hartwell Bank se alzaba alto contra el cielo crepuscular, su fachada de mármol brillaba bajo la luz que se desvanecía. Pero ahora representaba algo completamente diferente de lo que había sido 10 años atrás. Ahora representaba un lugar donde un niño podía entrar solo y ser creído, donde la verdad importaba más que el estatus, donde el cambio era posible, donde la redención era posible, donde las personas podrían transformarse si estuvieran dispuestas a enfrentar quienes habían sido y comprometerse a convertirse en quienes necesitaban ser. Amelie salió esa noche sabiendo con absoluta certeza que había encontrado su propósito, pasaría su vida asegurándose de que otros niños tuvieran el mismo coraje que ella había encontrado cuando tenía 8 años.
Ella se aseguraría de que la lección que su abuelo había intentado enseñar a través de $5 millones se extendiera por todo el mundo, expandiéndose, multiplicándose y llegando a todos los niños que necesitaban saber que eran importantes, porque el verdadero tesoro, había aprendido, no era el dinero en absoluto, era conocerte a ti mismo tan completamente. Que nada de lo que dijeran podía disminuirte, era el poder de decir tu verdad en una habitación llena de personas que no te creían y mantener esa verdad firme hasta que el mundo te alcanzara. Fue el coraje de una niña con un abrigo remendado que entró en un edificio de mármol y cambió todo, no solo su propia vida, sino las vidas de innumerables personas que vendrían después de ella. Esa fue la verdadera herencia. Ese fue el verdadero legado.